Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Money Geeks. Y el día de hoy tenemos un episodio muy especial porque es el número 12 y como le decía a Cristian, es mi número. Yo quiero hablar algo acerca de esto que es un poquito no tan material, ¿no? Y que muchos podrían ver que no tiene mucho que ver con las finanzas, pero creo que es un tema muy de moda y que justamente hace poco varias personas me hablaban de esto y cuando tuve la oportunidad de presentar mi libro también me lo decían. Y es, ¿cuál es la relación que hay entre la espiritualidad y ser financieramente prósperos? Pero me decía Cristian justamente que él es súper lógico, que él pues no tiene ninguna relación con la espiritualidad y el tema del dinero. Entonces cuéntame, Cris, ¿tú qué opinas acerca de este tema? Pues mira, como te decía antes de empezar a grabar cuando me comentaste esta idea, es que este tema va a ser un tema algo controversial. Dije, yo a lo mejor estoy confundiendo mucho las cosas, a lo mejor. Y puede ser que yo estoy relacionando quizá mucho lo espiritual con la religión. Puede ser que esté equivocado. Ahora sí que todo este episodio honestamente lo vas a guiar en su mayoría tú porque estoy muy separado de este tema. No es que sea escéptico, no es que tenga una negativa en contra de estos temas, es solo que como no estoy apegado a estos temas y pues, sí, o sea, para mí, como yo soy muy lógico de que pasa esto porque es esto, o esta es la razón, y si no encuentro una razón me la investigo. Y para mí el tema de la espiritualidad es un tema algo abstracto, o más bien subjetivo, porque tú puedes tener un concepto, yo puedo tener otro concepto, al contrario de las finanzas o cosas ya más de ingeniería, ¿no? Que los materiales se calientan por esto, no hay otra razón. Entonces, lo interesante de este video o de este episodio para mí va a ser como que aprender este nuevo concepto de cómo relacionar algo que para mí tiene que ser muy objetivo, muy de que el dinero es esto, se gasta en esto, se invierte en esto, a estas cosas más subjetivas. Entonces va a estar interesante. Súper. Pues yo creo que justo vamos a empezar a tocar qué es la espiritualidad. Porque creo que efectivamente, o sea, como lo comentábamos detrás de cámaras, en México, en Latinoamérica, somos países muy religiosos. O sea, en mi particular yo no soy religioso, pero mucha gente tiene creencias muy arraigadas debido a la religión. Y en su mayoría, la religión que está más difundida, al menos en México, es la religión católica, ¿no? Entonces hay muchas creencias acerca de qué pasa con los ricos, ¿no? Y hay algunos pasajes bíblicos que dicen, bueno, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos, por ejemplo. Entonces, este tipo de creencias justamente nos hacen pensar en que nada tiene que ver la religión o hasta que es opuesta a tener una prosperidad financiera, ¿no? Pero vamos a tratar de separar, bueno, no a tratar, vamos a separar este concepto de religiosidad con el de espiritualidad. Porque la espiritualidad tiene más que ver con otros puntos que vamos a estar explicando. Por ejemplo, el primero es que tiene que ver más con la intención y el estar en un estado de conciencia. La espiritualidad es conectar con nuestro yo más profundo. Es ser muy, valga la redundancia, conscientes de lo que pensamos, de lo que sentimos, de esta conexión con un yo superior, ¿no? Y tiene mucho que ver también con las intenciones que ponemos al hacer las cosas. Entonces es más un trabajo de ser el observador y ver qué estoy haciendo con las herramientas que cuento, ¿sí? Ante cualquier estímulo del entorno, cómo reacciono y cómo me separo de mí para verlo con otros ojos. O sea, es decir, por ejemplo, si Cristian de pronto un día me regaña, ¿no? eh,
y yo digo, bueno, yo reaccionaría de alguna manera, o sea, me hace sentir de cierta forma. Pero desde un nivel espiritual yo me observo y digo, bueno, tiene razón, Cristian por algo me lo dijo, cómo está en este momento, eh, quizá yo como estoy de sensible igual y me lo tomo a mal, ¿no? O sea, es más como esta parte. Lo segundo es, hablamos del desapego y la satisfacción. O sea, de que no estamos en la necesidad de decir, es que a fuerza necesito esto, o a fuerza necesito que las cosas pasen de cierta manera. Yo entiendo que de pronto somos muy aprensivos, ¿no? Y creo que tú y yo somos así un poquito, ¿no? Que queremos como controlar todo, que todo sea perfecto, que las cosas se hagan como deben que ser hechas, ¿no? Y eso muchas veces nos lleva a la frustración, porque estamos muy apegados a cierta expectativa, a cierto resultado. Y a nosotros ver desde este punto de vista espiritual, podemos ver que hay muchas cosas que no son necesarias, que no tienen que pasar exactamente como nosotros queríamos y aún así darse un resultado positivo. Otro punto tiene que ver con la generosidad y el servicio. O sea, realmente nosotros darnos. Por ejemplo, esto que hacemos aquí es un acto de dar, de ser generosos con nuestro tiempo, con nuestros recursos, para poder llevar información que a las personas les sirvan. Es un acto de servicio, estamos siendo generosos porque si pudiéramos estar haciendo otros negocios o dando conferencias o escribiendo más libros, o sea que nos generaría quizá más rentabilidad, pero estamos desde este punto diciendo, bueno, no estamos en un terreno tan material de decir cómo estoy optimizando el dinero todo el tiempo y el tiempo, sino de decir, bueno, ocupamos parte de lo que ya tenemos para llevarle mayor beneficio a más personas. Otro punto es acerca de la prosperidad y la abundancia. No entender simplemente el dinero como la única fuente de riqueza que tenemos, sino que podemos ser prósperos por muchos otros elementos. Por ejemplo, crear relaciones, tener una base de confianza con muchas personas, el tener estas habilidades que nosotros tenemos para generar más riqueza. Y otro de los puntos es acerca del equilibrio y la sostenibilidad. Porque muchas veces nosotros estamos buscando en aras de hacer más dinero, de tener más cosas, de elevar nuestro estilo de vida, y la sociedad misma ha caído en este sesgo de ser hiperproductivos todo el tiempo, ¿no? O sea, de que tienes que estar dándole y dale, y dale, y dale, y dale, y no descanses nunca, y empújate hasta lograr lo más alto, y muchas veces esto hace que muchos aspectos de nuestra vida que también son importantes los dejemos de lado, que haya gente muy exitosa en el terreno de las finanzas, de las profesiones, con una vida familiar terrible, con relaciones espantosas, o simplemente que su emocionalidad está por los suelos. Puedes tener todo el dinero en la cuenta bancaria y estar supremamente deprimido y triste, porque el dinero no da la felicidad. Entonces, yo creo que la espiritualidad va más sobre estos puntos que sobre tener ciertas creencias, de tener cierta religión o de simplemente decir, no, yo no necesito el dinero. Creo que no va por ahí este sentido. ¿Tú qué opinas? Ok, ya, o sea, viéndolo así, sí, lo que dices de la generosidad y servicio. Mira, yo no lo había analogado como tal a las finanzas, pero sí lo analogo a los negocios. El objetivo de un empresario es servir. El objetivo de una empresa es servir a las personas. Si tu empresa no sirve para nada a las personas, si el producto o servicio que tú estás dando no les da una utilidad a las personas, es un fracaso tu empresa. Por eso que muchas empresas se van a la quiebra, porque a veces las empresas o algunos empresarios se enfocan en generar, que esto trabaje, que esto me dé dinero, y dejan de lado a su equipo de trabajo y a sus clientes. A veces los empresarios tienden a confundir
que el objetivo de tener tu propio negocio o tu propia empresa es obtener dinero y con eso la libertad financiera. Pero no. Analogándolo a esto que me estás diciendo de la generosidad y servicio, es tú como empresario tienes que ofrecerte a las personas. Literalmente hay muchos, y me agrada y me incluyo, es que cuando conoces a alguien le dices, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cristian Lubiano, un gusto, a tu servicio, ¿qué necesitas? Porque para eso estamos, para servir a las personas. No somos los únicos que existimos en el planeta. Y cuando los empresarios confunden esto y no, por así decirlo, apapachan a su equipo de trabajo, pues con quienes trabajan, una empresa es un círculo. Está el dueño del negocio, de ahí le siguen sus empleados, su equipo, de los empleados siguen los clientes al dinero y el dinero al dueño. Es un círculo. Entonces, si el dueño se enfoca para acá en el dinero, pues no hay esa continuidad, ese sistema no fluye. Y si el empresario no se enfoca en su equipo de trabajo, para el final, quien representa a la empresa es el equipo. El empresario sí puede ser el mejor de todos, un genio y demás, pero si su equipo no está bien liderado, no está capacitado, está insatisfecho, evidentemente esas negatividades se las van a transmitir a los clientes. Los clientes no se sentirán a gusto, no van a pagar. Entonces siempre tiene que haber esta generosidad y esta puesta de servicio ante todo. Y si lo relacionamos al dinero, pues también. O sea, justo es esto, este camino del dinero. Entonces, ok, ya estoy captando un poco más tu idea. Súper, me encanta. Justamente, este tipo de temas es muy interesante ponerlo sobre la mesa porque tenemos muchas misconceptions, ¿cómo se dice? Malentendidos de repente en estos, pues en estos temas que son un poquito espinosos. Fíjate que hace poco una amiga me invitó a comer y me decía, oye Josué, yo estoy muy metida en la espiritualidad, pero cañón. Se va a retiros, va a temazcales, va a estos lugares donde hacen sanación con cuencos y muchas cosas conectadas con la espiritualidad, meditaciones, y me dice, pero no veo que estén dando resultados en mi vida. Entonces, muchas veces la espiritualidad también se confunde con lograr grandes objetivos como volverse millonarios, por ejemplo. Ella me decía, ¿cómo le hago? Si quiero ser millonaria, me enfoco mucho en la espiritualidad, pero no me da resultados. Y este es un punto para mí especial porque yo digo, no hay que confundir, la espiritualidad sí está relacionada con el dinero. Como bien lo dijiste, tocando un punto importante, si tú no sirves a las personas, es difícil que haya un intercambio monetario, ¿no? Como empresarios. Ahora bien, lo interesante es que el dinero funciona en el mundo material. Es una maravilla. O sea, me acuerdo en el libro de los secretos de la mente millonaria dice el autor que el dinero es como un lubricante. O sea, tú puedes ir por la vida arrastrándote o deslizándote. Porque el dinero te va a traer un montón de satisfactores, mucho acceso, más herramientas para que las puedas usar en este plano material, en el mundo físico. Y la parte espiritual que te conecta con tu yo superior, que eres el observador, que estás más en conexión con otra conciencia, sirve justo esta parte de no estoy necesitando, puedo estar tranquilo, me desapego de las cosas. Entonces, hasta puede parecer de repente contradictorio el decir, tengo tanto desapego y tanta no necesidad que ¿para qué quiero más dinero? Entonces creo que las personas están confundidas, y más estas personas que se clavan muchísimo en la espiritualidad para volverse millonarios o para tener un gran estilo de vida. Porque esto es lo que me decía mi amiga, muy frustrada, porque me decía, es que por más que le busco y le hago,
no se manifiesta, ¿no? Hablábamos de la película del secreto, que yo no la he visto, pero la podemos criticar de todas maneras. Y decía, al final dicen, todo es manifestación, todo es visualización, y yo atraigo, y sí merezco abundancia, como cierta persona pública que alguna vez sus cartas se hicieron famosas por estas frases, y dices, claro que sí, pero ¿qué estás haciendo tú para que eso sea una realidad en el plano físico? O sea, yo por más que estuviera visualizando, visualizando y visualizando mi libro, no se iba a escribir solo. Ajá. Entonces, también, aunque la espiritualidad está muy relacionada con el tema del dinero, no es precisamente que me vuelva espiritual para que me lluevan los millones, sino más bien eh, no me, no me enloquezco simplemente por la avaricia que platicábamos en el episodio de los pecados capitales, ¿no? De que quiero más y voy a dedicar mi vida exclusivamente al dinero. No, porque el dinero tampoco es un fin en sí mismo, pero sí hay que trabajarle un montón. Y no solo visualizando y no solo conectando y meditando, me va a llegar el dinero a la vida, ¿sí? Tengo que trabajar y tengo que ponerle muchísimo esfuerzo. Uno de mis mentores, y esto quiero comentarlo, es que decía, bueno, si tú estás al pie de una montaña y llega Dios, el universo, tu voz interior te dice, te prometo que vas a estar en la cima, te lo aseguro, no hay forma de que falles, vas a llegar a la cima. Pero cuando este ente se va y tú dices, bueno, ya me dijo que sí voy a lograr llegar a la cima y te quedas parado, nunca vas a llegar. Ajá. Y es mucho de esta parte que la gente se queda ahí clavada en la espiritualidad solamente y no hace nada en el mundo físico, los pasos que se tienen que hacer, el trabajo que se le tiene que invertir para lograr estos grandes objetivos como ser millonario. También en Los secretos de la mente millonaria dice, la gente cree que ser millonario es un paseo por el parque. Y si fuera así, toda la gente paseando se volvería millonaria. Pero no, es algo que requiere mucho esfuerzo. Que sí requiere que tu mentalidad, que tu ser, que tu claridad te lleven a ese objetivo, de esa certeza, de bueno, ya vino este ente y me dijo que sí lo voy a lograr, entonces voy hacia allá. Y camino y subo hasta estar en la cima porque no puedo fallar. Esa certeza viene más de la espiritualidad. Y se manifiesta en el mundo físico cuando haces lo que tienes que hacer para lograr ese resultado. ¿Cómo ves? La espiritualidad tiene también que ver con la visión, por lo que entiendo, ¿no? O sea, cómo te visualizas. Recientemente también escuché que si tú quieres ser millonario, actúa como un millonario, visualízate como un millonario. Honestamente no me acuerdo de qué empresario lo escuché, no me puedo acordar, pero sí dijo, él decía, hoy en día yo no he visto trajes, me chocan los trajes, hoy te he visto hasta con pants y soy millonario. Sin embargo, yo no crecí millonario, yo crecí desde abajo y desde que era nada, yo me había visualizado de decir, yo quiero ser millonario y voy a ser millonario. Desde que me metí esa idea a la cabeza, todos los días me vestía de traje. Traje completo, traje de 3 piezas, saco, o nada más así un pantalón de vestir cualquiera con un saco que le combinara y una playera ahí medio arrugadona, pero siempre formal, porque yo me veía así, yo me veía como millonario, yo me veía como estos que veo en la televisión, con trajes muy bonitos, hechos a la medida y que sacan las llaves del Porsche. Y yo me visualicé, siempre iba así y hoy en día soy millonario, ya logré mi objetivo y disfruto mi vida como yo quiero. Pero si yo no me hubiese visualizado como un millonario y no hubiera actuado como un millonario, quizá nunca la habría conseguido. Eso es como que la parte que te estoy captando de espiritualidad, guión, visión. ¿Cuál es tu visión de ti en el futuro? ¿Cuál es la visión de tus amigos, de tu dinero? O hablando de una empresa, ¿no? ¿Cuál es la visión de tu empresa? ¿Qué quieres lograr con esta empresa? Pero para lograr, si tu visión con tu empresa es llegar a ser la empresa más exitosa
del país y que tu marca la reconozca a muchas personas y que sea un punto de partida, de que si una persona está pensando necesito esto, ¿a quién le puedo preguntar? ¿Esta empresa? ¿Esa es tu visión? Pues tienes que conectarte a esa visión para empezar a trabajar sobre ese camino. ¿Sí va por ahí? Sí, claro, es que, fíjate, esto es muy interesante porque justo tiene que ver con una palabra que dicen algunos que es fuerte, que se llama la fe. Y la fe, en su definición, es poder ver aquello que aún no existe. Ajá. Entonces, esto tiene que ver con toda la parte espiritual. Porque cuando tú dices, bueno, nosotros somos científicos, somos ingenieros, ¿no? Y dices, todo es demostrable y es medible y es cuantificable y, como decías, si hay una razón por qué esto sucede en este fenómeno físico, o sea, el agua va a hervir a 100 grados centígrados a nivel del mar, sí o sí, o sea, no hay manera que no hierva, pues si no hierve a esa temperatura es que no es agua, ¿no? Y lo podemos medir y lo podemos hacer, demostrar y repetir todo el tiempo. Son fenómenos. Pero, ¿qué pasa cuando tú dices, efectivamente, todavía no soy el dueño de esto, pero yo me veo ahí, lo siento? Y hace poco fuimos Cristian y yo a ver autos, por ejemplo, ¿no? A medirnoslo, a probarlos, a encenderlos, a estar ahí. A veces hacer pruebas de manejo, ¿no? Y dices, yo ya me veo como dueño de esto. No soy el dueño, no tengo la factura, no he pagado, no he conseguido el financiamiento, ¿no? Todavía no es mío. O ir a ver residencias. No es mía. Pero ya siento que sí. Ese sentir, esa frecuencia, es inexplicable. O sea, no hay un fenómeno científico que tú puedas decir, ya sé que en tantos años va a ser mía. ¿Sí? Si no es esta parte de yo me veo ahí, yo veo lo que ya construí y por eso va a ser una realidad. Yo sí veía mi libro antes de que existiera. No sabía cómo iba a ser la portada, ni los colores, o sea, solo lo sentía, que iba a ser verde, eso sí, eso sí sentía. Pero ya cuando lo vi físicamente yo dije, pues yo ya lo sabía un año antes de que esto sucediera. ¿Cómo lo demuestras? No es algo científico, no es algo físico, no es algo lógico, material. Pertenece a una conciencia distinta. Entonces, efectivamente, cuando tú todo el tiempo te estás diciendo, yo voy a lograr eso, yo sí lo puedo conseguir, yo voy a tener esta casa, este auto, este libro, este negocio, voy a vivir de esta manera, no estás hablando del mundo físico, del mundo lógico, de aquí, sino estás hablando de un futuro que no está, que todavía no es, pero al tú traerlo aquí y decir, sí es, solo que no ha llegado el tiempo todavía, es esa fe que tienes en que eso va a ocurrir, es esa certeza. ¿Cómo fue que adquiriste toda esta filosofía de la espiritualidad con las finanzas? Vaya, o sea, por ejemplo, tú ahorita me estás explicando a mí este tema, ¿no? Cómo funciona, te estoy captando de maravilla. Pero ahora hablando de ti, ¿cómo fue que llegaste a estas conclusiones? ¿Quién te inspiró? ¿O cómo fue? Súper. Pues justamente yo estaba hace años así como tú, ¿no? Decía, ¿esto qué tiene que ver, no? Es como mezclar la gimnasia con la magnesia. Pero justamente conociendo a mucha gente millonaria y pudiendo estar cerca de ellos y platicando con ellos, de lo que menos hablan, y esto es un poco paradójico, es de dinero. El dinero en sus vidas es un medio para conseguir lo que sea. Pero hablan mucho más de meditación, de estar en conexión, de visualizar, de decretar, ¿no? O sea, uno de nuestros mentores que nos dice, aquí está la lista, ¿no? Y tienes que repetir esto todas las mañanas, sus encantaciones, él las llama, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, ¿por qué
estos personajes que son tan prósperos, que ya tienen tanto, insisten tanto en este tema. Y entonces fue cuando yo me decidí a estudiarlos, a decir, bueno, ¿qué están haciendo para lograr lo que están logrando? Y me di cuenta que justamente ellos están, como lo decía al principio, desapegados de esta necesidad de generar más y más dinero. Están en cambio en el punto de generosidad de decir, ¿cómo le doy más valor a las personas? ¿Cómo le ayudo a más gente? Y eso tiene, por supuesto, es la ley de dar y recibir. Si yo doy más, si yo mejoro la vida de muchas personas, si les resuelvo sus problemas, si hago que superen ciertas situaciones, me van a dar a cambio más dinero. Pero no viene desde una necesidad que yo creo que a muchos nos ha pasado, a mí también, de decir, necesito el dinero y quiero, y yo hago esto solo por dinero, y estamos como en esta situación de frustración también. Es que ¿por qué no lo consigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Como estaba mi amiga, o sea, finalmente ella dice estar muy metida en la parte espiritual, pero en realidad está muy en su material, muy en la avaricia, muy en... Es que todo lo que tengo que hacer tiene que significar más dinero en mi cuenta. Y yo digo, cuando yo como con los millonarios, cuando estoy con ellos y platicamos de tú a tú, sin que haya ningún tipo de que ellos se ponen superior y yo lo sé todo, no, una plática de amigos, ellos me dicen eso. Ah, es que ya hice esta meditación, ya tengo mi vision board, ¿no? De todo lo que quiero y cómo lo he conseguido. Entonces es, wow. O sea, me mostraron una perspectiva totalmente distinta de lo que yo entendía por ser empresario, por ser millonario, por tener mucho dinero. Entonces, de ahí nació mi curiosidad de decir, bueno, si ellos hablan tanto de eso, pues algo les tengo que aprender. Algo yo no lo sé y por eso yo no estaba obteniendo esas cifras de dinero que ellos hablaban. Oye, ¿y tú qué opinas de estos retiros espirituales que la gente tanto habla? Yo los he escuchado y luego voy caminando en un centro comercial y veo un postecito, ¿no? De, vente a este retiro espiritual, 3 días, te desconectas de todo, no se permiten celulares y quién sabe o los llevas pero se quedan apagados y guardados aquí. 3 días, 50,000 pesos, o muy, muy caros, ¿no? Nunca he ido. He escuchado comentarios y videos de que, ay, estuvo padrísimo, me la pasé increíble. ¿Tú los has visto? ¿O qué opinas de ellos? Yo creo que son muy buenos siempre y cuando tengas muy claro el objetivo al que vas. O sea, cuando nosotros iniciamos la certificación que terminó con lo del libro y la carrera de conferencista y vendiendo high tickets, todo eso empezó con un retiro. Que nos fuimos a Tepoztlán, a un lugar muy místico, ¿no? Así como a las faldas del Teposteco, este, hacer un montón de práctica espiritual, ¿no? Meditaciones, el temazcal, todo esto, ¿no? Pero era con un objetivo muy claro, que era descubrir qué de nosotros le podíamos brindar al mundo, ¿sí? O sea, de decir, voy a buscar dentro de mí todo este valor, mi propósito, la conciencia de no estoy aquí por el dinero, ¿sí? Estoy aquí porque me estoy reencontrando conmigo y estoy realmente formulando un propósito de vida. Pero el objetivo era muy claro, al menos para mí lo fue y mi experiencia fue fantástica. Mucha gente me dijo, no, esto está muy horrible, para esto gasté tanto dinero, porque pues, sí, efectivamente no cuestan 3 pesos, ¿no? O sea, son experiencias de alto valor. Y otros que efectivamente, o sea, muchas de mis amigas empresarias que salían maravilladas, como de fue lo máximo que me ha pasado en la vida. Pero porque al tú conectar, al hacer todo este trabajo, sí te llega mucha satisfacción y te sientes muy bien. Pero nunca tienes que perder de vista el objetivo para el cual estás ahí.
Pues como nos los dijeron, no es por el dinero. Sí, pero tampoco es simplemente tu terapia para que te sientas muy bien, apapachado, rico, ¿no? Porque pues sí, mucho silencio, la naturaleza, el agua, ¿no? Estar ahí, pues es padrísimo. Pero después de eso muchos se sentían vacíos de, ya no tengo este bastón psicológico, por llamarlo de alguna manera, y necesito otro. Y luego necesito otro, y otro, y otro. Y también hay gente que a esto se dedica, que gana mucho dinero con ello, y que te está continuamente diciendo, bueno, ya viene en 3 meses el siguiente, ya viene el siguiente. Y no avanzan, sino decir, a ver, ¿qué objetivo tengo para acercarme a estas prácticas y qué voy a sacar de ahí para mí? ¿Sí? O sea, para mí sí fue transformador. Wow, y de esto nunca lo he dicho, ¿no? Que, por ejemplo, cuando estábamos en el Temazcal y nos pidieron visualizar eh, todo lo que nosotros habíamos dicho en nuestra vida, de palabras negativas, de pensamientos que nos estaban dificultando la vida, y yo me di cuenta que traía muchos rencores por mi herida de la infancia, que es más de la traición, y yo me di cuenta cuántas cuentas me debía a la gente. O sea, era como de fulanito en 1997 me dijo que era chaparro, ¿no? Y lo tenía en la mente. O sea, igual fulanito nunca lo he vuelto a ver, pero yo lo tenía ahí. Y en ese temazcal dijeron, a ver, tú visualízalo, hazlo como una bola, y te vas a deshacer de todo esto que te está deteniendo. Para mí fue muy revelador. O sea, para mí fue decir, estoy cargando una lista de gente que me debe, ¿no? Energéticamente, y por eso yo no estoy avanzando. Y ahí lo dejé ir. Y misteriosamente, después de ese retiro, empezaron a pasar un montón de cosas. Escribí, o sea, vino la inspiración de la idea del libro, lo escribí, empecé a dar conferencias, conseguí el trabajo de escritor, me realicé porque yo siempre quise vivir de la escritura y lo logré. O sea, cosas que no habían pasado en 10 años de estar trabaje y trabaje y trabaje, negocio tras negocio. Después de esa experiencia se empezaron a dar en un año. O sea, yo digo que ese año yo avancé 10 años de mi vida. Pero porque lo tenía muy claro, porque era algo estratégico, porque fui a lo que fui. No fui esperando sentirme bien nada más, o no fui esperando que al día siguiente sucedieran todas las cosas. Tú tienes que estar muy presente, muy consciente de lo que esperas, de que vas a hacer también el trabajo. O sea, yo fui sin expectativas. Yo sé que me vine a trabajar, pero no estoy esperando un resultado. Eso es muy espiritual, ¿no? No estar esperando el resultado. Y gracias a ello hice todo lo que tenía que hacer, y para mí fue un cambio. Para muchos otros no. Y muchos otros se quedan clavados ahí y cada 2 meses están en el temazcal, y como mi amiga me decía, y nomás no ve el dinero, ¿no? Entonces hay que tener mucho criterio y estar muy despiertos para aprovechar este tipo de oportunidades. Oye, mencionas mucho o bastante el temazcal. Mira, es que insisto, yo soy muy ignorante en estos temas, o sea, honestamente. ¿Qué es el temazcal? El temazcal yo creo que es la construcción, ¿no? Es como un tipo iglú de piedra. Tú te metes ahí y es como un sauna. O sea, hay piedras al rojo vivo ahí adentro. Ajá. Y quien lleva pues el rito, ¿no? Es como un rito prehispánico. Tampoco sé mucho, ¿eh? Eso fue mi primera y única vez hasta ahora. Ajá. Y entonces él, con un agua especial, que es como de hierbas, él la vierte sobre las piedras calientes al rojo vivo, y se genera mucho vapor que está a una temperatura muy alta. Entonces, mucha gente dice de esta experiencia que es muy sofocante, que es un calor muy impresionante, porque te digo, es como un iglucito. O sea, de hecho te agachas para entrar
y estás ahí con las demás personas todos pegaditos, ¿no? O sea, al menos así fue mi experiencia, ¿no? Todos Ujú. pegaditos sentados ahí alrededor y en el centro las piedras súper calientes, o sea, las ves al rojo vivo y les están echando esta agua y se genera mucho calor ahí dentro. Y él empieza a hacer pues toda esta ceremonia, ¿no? A ver, piensa esto, deja ir esto, recuerda, ¿no? Conecta con esto. Y fue muy interesante porque muchas personas a mí me habían dicho que era un calor insoportable, o sea, que de verdad ya no podían ni respirar estando ahí dentro. Y yo entiendo, el vapor, pues está a una temperatura altísima, ¿no? Y si la piedra está roja, pues por supuesto que adquiere esa temperatura. Pero fíjate que yo estuve tan concentrado en lo que estaba pasando ahí, o sea, en hacer el ejercicio, en de verdad visualizar, y cantaba esta persona en una lengua indígena, y que no sentía el calor, fíjate. Fue para mí una experiencia muy reveladora, pero yo no sentía este calor sofocante y terrible que mucha gente dijo que sintió, ¿no? De los mismos que estaban ahí conmigo. Y, y después el mentor nos explicó que era por eso, porque estábamos en una conciencia, quienes no nos sentimos así, más espiritual, más desde el observador, más de vengo a trabajar algo aquí. No, no simplemente sentir lo que estaba pasando ahí dentro, porque digo, es un fenómeno físico. Verter el agua sobre las piedras calientes que generan un vapor a muy alta temperatura. Pero era cómo nos guiaba, lo que nos decía. Esa es la experiencia que yo viví del temazcal, que te digo que es la primera y la única que he tenido hasta ahora en mi vida. Ok, ok, ya no sé por qué se me pensé que el temazcal era una bebida alcohólica. O sea, de que dije, ok, o Esa sea, no la vendes. es muy revelador, te lo tomas y vuelas, no sé. No, 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 no Ok. tiene nada que ver con eso. Oye, Es como estar entonces, en el sauna. sí, sí, ok. Entonces, tiene que ver, yo hace algunos meses yo he ido a varios seminarios. Según yo no tiene nada que ver con estos, a seminarios de emprendimientos, pues, de empresas y así. Y sí, tocamos conferencias y demás, pero nada de que nos metemos a un temazcal. Pero lo más cercano a lo que fui, que tú me dirás si sí es o no es, fui a un evento en donde igual nos hicieron cambiar la mentalidad del como que honestamente sí me atrevería a decir, sí puedo decir que mi yo antes de ese evento sí es muy diferente al yo después de ese evento. Pasaron muchas cosas, pero lo más destacable o lo que puedo destacar en este momento es que nos pusieron un caminito así, de brasas ardientes, ¿no? Y pues sí, literal veías, ahí estaba el carbón y la madera ardiendo, estaba el rojo vivo y hasta se le veía el fuego, o sea, las brasas así saliendo de ahí un caminito, de unos metros, yo creo que eran 4 metros quizá o 5 metros. O sea, un camino, un rectángulo, y tenías pues, que caminar sobre esas brasas. Dices, ¿cómo? O sea, así al pie, desnudo, al rojo vivo, hasta te remangabas el pantalón, sin zapatos, sin calcetas, vas, camina. Y uno dices, espérate. Oye, si de la cama hasta me da cosa pisar el piso frío, porque ahí está frío. ¿Cómo, cómo me voy a poner ahí a caminar en las brasas así, ardiendo? Evidentemente te dan tus instrucciones, ¿no? Pues tienes que hacerlo de esta forma, mentalízate, no aplica la de no mires abajo, mira para arriba. Y pues pasé caminando y no se sentían. O sea, tu mente como que por un lado tú decías, esto está rojo vivo, me va a quemar, pero en cuanto dejabas de pensar y mejor te concentrabas en vivir la experiencia, caminaste y no... Yo, por ejemplo, cuando caminé, no me quemé. O sea, evidentemente no me quedé parado ahí. Sí caminé, un paso veloz. Pero no me quemé. O sea, no tuve heridas, ni un rasguño, vaya. O sea, sí, salí con los pies puerquísimos del carbón. Pero hasta ahí. Y sí fue muy revelador. Es lo que estoy pensando más cercano a lo que nos estás contando, ¿no? De esa experiencia en el que dices, oye, en mi caso, ¿no?
Si yo ya pude, si me atreví a caminar sobre brasas ardiendo hacia la piel desnuda, ¿por qué no puedo abrir una empresa? Si me atreví a caminar en esto que está al ojo vivo, ¿por qué no puedo ganar 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, 3 millones de pesos? Para mí fue muy revelador. Sí me atrevo a decir que fue una experiencia que cambió mi mentalidad, mi forma de ver la vida. Sí, es un antes y después. Quiero pensar que lo que me estás contando de los retiros espirituales y el temazcal es algo similar, ¿no? Sí, porque al final estás dándote cuenta de ciertas cosas que, que nunca habías reparado en ello, ¿no? O sea, el cambiar tu mentalidad de, es que si pasa esto, tiene que pasar esto. Como lo dijiste al principio del video. O sea, científicamente tu piel se debería de quemar al contacto con una superficie que está a una temperatura brutal, ¿no? O sea, es nuestro yo lógico. Cuando pasas por esa experiencia y no te pasa lo que tú creías que tenía que pasarte, cambia tu frecuencia. O sea, te pones en un estado diferente. O sea, yo he hecho esa experiencia de las brasas 2 veces ya, ¿no? Y te genera un estado distinto de tu ser. O sea, no eres este ser que está aquí, ¿no? Que está como en la normalidad, por decirlo de alguna manera, y que se va a quemar, ¿no? Por pasar por ahí. No, cambia tu estado, estás en un estado diferente del ser que te permite hacer eso sin que te pase nada. ¿Cómo lo explicas? O sea, ahí está el punto, ¿no? O sea, como científicos, ¿qué explicación le das? Muy complicado, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando nos abrimos a este tipo de experiencias, es que estamos cambiando de estado, cambiando de frecuencia, donde pasan cosas que creíamos imposibles. Y con el dinero es lo mismo. O sea, yo alguna vez, yo decía, ¿cuándo voy a ganar 10,000 pesos? ¿No? Cuando yo empecé a trabajar y ganaba 5,000. Y yo decía, ¿cuándo voy a lograr ganar 10,000 pesos? No estaba en ese estado mental. O en ese estado vibratorial. Ya cuando llegué a ganar 10,000 pesos, se hizo una realidad. Y dice, sí se puede, sí es posible. Pero ¿cuándo voy a ganar 100,000? Unos años después, mucho trabajo arduo, ya gana 100,000. Oh. Bueno, pero ¿por qué no gano 1,000,000, por ejemplo? ¿No? Pero ya te vas cambiando de estado de decir, mi realidad era una. Yo no puedo caminar sobre las brasas ardientes. Y cuando lo haces, cambias en esta... O sea, es que... ¿Cómo te lo explicas? No es que tus pies se hayan convertido de otro material, ¿no? O sea, siguen siendo los mismos. Uh-huh. Pero hay un cambio en otra dimensión, en otro estado, que te permite hacer esas cosas. Y con el dinero es lo mismo. Si yo no me creo capaz de generar 100,000 pesos, nunca los voy a generar. Cuando me creo capaz y doy los pasos necesarios para ello, los genero. Y luego el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Es este cambio que no se da científicamente, que no se da lógicamente, que dices, pero ¿cómo pasó? ¿No? O romper la tabla con la mano, ¿no? Que fue como, o sea, esa para mí romper la tabla fue más shock que lo de la caminata por las brasas. O sea, porque yo estaba seguro que no se iba a romper la tabla y se rompió. De hecho, yo acá tengo mi tablita. Súper. Esa actividad, bueno, no sé si la hicimos, o sea, nos conocimos Josué y yo en uno de estos eventos. No sé si lo hiciste la misma actividad que yo en ese día, pero para que lo vean, a nosotros nos dieron esta tabla, ¿no? O sea, el doble, pues, o sea, así. Y entonces nos dijeron, en la tabla escriban
¿Qué? Nuestros miedos. Entonces aquí literal pueden ver, ahí no se ve casi, pero bueno, ahí se ven como que escribí cositas, ahí puse miedos. Entonces, miedo a ser rechazado, miedo a no lograrlo, miedo a volver a hacer lo que solía hacer, miedo a perder mis recuerdos. Todos los miedos que se te puedan ocurrir, todos nos hicieron escribirlo, nos dieron la tabla y nos dijeron, bueno, ahora el que está a tu lado va a sostener la tabla y ¡tras! Tienes que darle así el golpe a la tabla, ¿no? Y pues tú dices, es que, ¿cómo, no? O sea, está duro, o sea, claro. Sí está, o sea, no es papel. Dices, ¿cómo voy a romper? Y aparte está gruesa. Sí. O sea, ¿cómo voy a romper esto? Y sí puedes. O sea, uno que creía algo imposible, hazlo, date. Y mira, sí se logró. Y esta también actividad me encantó mucho porque representó romper a tus miedos. O sea, de que aquí están tus miedos escritos, dale un golpe, rompe la tabla y te vas a dar cuenta que lo imposible puede ser posible, que puedes vencer a tus miedos y una vez venciendo a tus miedos puedes lograr lo que quieras. Y de hecho, nos dijeron, ahora las dos mitades que tienen, una nos las van a entregar y tú se la das y la otra se la quedan y hagan lo que quieran con su mitad, tírenla si quieren. Yo no la tiré, pues aquí está. Yo también la tengo, la mía. Y justo con la otra mitad las echaron ahí a las brasas porque fue la actividad siguiente. Entonces pues tu mitad se estaba quemando ahí en todas esas brasas, pues, literal ardiendo. Y bueno, al menos no sé si comprendí mal la idea, al menos yo la entendí así, que era de que eso representaba también que tú estabas caminando sobre tus miedos, que los miedos es algo muchísimo más inferior a lo que eres tú, y tus miedos son algo que te detienen a lograr las cosas. Entonces por eso yo conservé mi tablita, la tengo como recuerdo, hasta ahí a la vista luego, y sí, o sea, representa un cambio en tu vida. Claro, pero son cosas que, o sea, son símbolos, son formas de poner nuestras creencias ahí, porque finalmente nuestras creencias no son realidades, ¿sí? Son cosas que aprendimos, que damos por hechas, pero tienen que ver con la parte espiritual, no con la parte real del mundo físico. Uh-huh. Entonces, cuando nos atrevemos a verlas, a trabajar en ellas, y a través de estos símbolos y estas representaciones, romperlas, caminar sobre ellas, desafiarlas y decir, ¿cómo no me quemé? O sea, yo pensé que me iban a quemar. Yo pienso que me detienen y no me detuvieron. Ahí es donde hay un cambio, no a nivel intelectual, porque no tiene nada que ver con el intelecto. Es a un nivel superior. Dices, ¡oh! ¿Y cómo pasó? ¿No? Yo no me lo explico. Uh-huh. Yo he intentado romper otras cosas y luego no se puede. Pero esa tabla sí se rompió. Y la he hecho 2 veces igual el ejercicio. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte que decimos no tiene nada que ver con el dinero, con ser rico, con ser millonario, y pasas a través de estas experiencias y ves que es posible, es cuando empieza tu camino a la gran prosperidad financiera. Sí, no tengo comentarios, o sea, sí, tienes toda la razón. O sea, no había analogado tan así la espiritualidad con las finanzas. Quizá, o sea, si me lo pongo a pensar, quizás sí era yo una persona espiritual, porque yo también soy de reflexionar mucho las cosas y pensar y ver en cómo podría beneficiarme esto a mí y a los demás. Y pues vaya, de esta cosa que hice, entonces esto fue un ejercicio espiritual y yo ni en cuenta. Entonces, vaya, sí. Tener tu lado espiritual en las finanzas y en los negocios puede cambiar tu vida. O sea, no todo es cuadrado, no todos son números, no todo es dinero. El ser humano
representa tener también una espiritualidad bien desarrollada. No necesariamente tiene que ver con la religión. Son temas muy diferentes. Y es algo... Vaya, yo nunca he ido a un retiro espiritual, a menos que esto se le llame retiro espiritual. Para la excepción de esto, sí, iría a un retiro espiritual. Ahí al Temazcal. Aunque yo siento que sí me daría muchísimo calor porque... Pero sí, yo creo que si se me presentara esa oportunidad, sí la tomaría. Súper. Y pues eso es lo que queríamos lograr con este episodio. O sea, Cristian no sabía de qué iba a hablar. Y estaba escéptico desde que empezamos a tocar este tema. Y lo importante es esto, ¿no? Que implementemos este tipo de prácticas. No necesitas ir a caminar sobre las brasas ardientes o romper tablas con la mano o ir al temazcal. Digo, sí es muy recomendable, pero al menos al que yo fui. Pero lo podemos empezar a hacer desde nosotros. En nuestra casa, con las herramientas que ya tenemos a la mano, no es nada difícil. Por ejemplo, hay una práctica que se llama mindfulness. Yo la conocí por un libro que se llama Mindfulness para optimizar tu rendimiento. Donde lo único que tienes que hacer es hacer presencia. O sea, puede ser con tu propia respiración darte cuenta cómo estás inhalando, cómo estás exhalando, qué estás sintiendo, poner todos tus sentidos alerta, dejar de pensar. Van a venir pensamientos a tu mente, pero entre más tú practiques esto, de decir, bueno, voy a estar 2 minutos simplemente poniendo atención a mi respiración, a lo que siento, a la temperatura del cuarto, a lo que estoy tocando. Es una práctica muy sencilla, es parar y decir, a ver, me voy a poner aquí tantito, sin celular, a observar cómo respiro. Ya, muy fácil. Eso te da presencia, hace que sientas lo que está a tu alrededor, te quita ansiedad, es súper bueno. O sea, cuando yo empecé esta práctica, de verdad que muchos de mis resultados empezaron a cambiar. Y el libro, claro que fue escrito por 2 doctores alemanes, unas eminencias, porque a veces necesito que me diga la ciencia qué está pasando, ¿no? Uh-huh. Pero simplemente hacer eso te da presencia, te da conciencia y empieza a cambiar tu forma de ver las cosas. Y el dinero va entre esas. También practicar mucho la gratitud. O sea, el decir, yo todo lo que tengo doy gracias. Doy gracias también por lo que todavía no tengo. Doy gracias hasta por las dificultades que atravieso. Y de esa manera empieza a llegar más a tu vida. O sea, practícalo cuando te despiertes. Anota 5 cosas por las que puedes estar agradecido. Despertar en una cama es maravilloso. Tener agua caliente en la regadera es wow. Tener un techo sobre tu cabeza. Tener un trabajo. Tener con qué vestirte. Tener un auto. O sea, de verdad, muchas veces vivimos en esta parte de la queja y por eso no llega más dinero a nuestras vidas. En la frustración. Decir, no, ¿por qué no agradecer? Inicia el día dando las gracias por lo que sí tienes. Claro que vamos a ir por mucho más. Y como decía Cristian, un día vamos a tener un super estudio, ¿no? Sí, claro que sí, pero mientras damos gracias por esto que ya tenemos. Y finalmente, vivir en la no necesidad, en de verdad practicar este desapego. Yo lo veo siempre con esta analogía de decir, cuando tú tratas de atrapar una mariposa es casi imposible, porque en cuanto tú tratas de atrapar la mariposa ya voló, y si corres atrás de ella pues vuela y nunca la puedes atrapar. Pero si tú estás en esta parte de que estás sereno, que estás simplemente observando la naturaleza, llega la mariposa y se posa en tu mano. Igual con el dinero, cuando estás en esta energía de lo necesito, lo quiero, a ver cómo le hago, muchas veces no llega. Cuando practicas esta no necesidad de yo sé que el dinero va a llegar porque estoy trabajando por ello, y estás en tu plenitud, en tu centro sereno, el dinero llega más rápido, más fácil. Que decía en el libro de los secretos de la mente millonaria, repite, el dinero llega a mí fácil y sin esfuerzo. Para mí era como una cosa de locos. Pero dije, bueno, no me quita nada decirlo, o sea, tampoco me vuelvo más pobre, ¿verdad?
Y al decirlo, un día se hizo realidad. Me quedé quieto y el dinero empezó a llegar. No es magia, no es algo esotérico, simplemente es, si tú estás más en una frecuencia de prosperidad, de abundancia, de plenitud, de gratitud, va a llegar mucho más a tu vida. Y eso es con lo que yo lo quiero dejar. Estas 3 cosas no son difíciles, son gratis, no te llevan más de 20 minutos en el día y ahí puedes empezar a practicar verdadera espiritualidad para que algún día seas millonario. Perfecto, vaya. Salí muy, muy convencido y bastante feliz de este episodio. Lo disfruté mucho. Súper. Pero pues, lo vamos a dejar aquí por el momento porque ya igual se nos acabó el tiempo. A mí me encuentran en Instagram como @tonaltag. A mí como @josemgmx. José está a cargo de escribir las newsletters que estamos mandando semanalmente. Las pueden suscribirse en losmoneygeeks.substack.com y les vamos a dejar el enlace en la descripción del video para que puedan entrar. Perfecto. Suscríbanse al canal de YouTube si aún no lo han hecho. Mucha suerte en su vida. Recuerden, nunca se rindan. Todo es posible. No crean que no lo van a poder lograr. Nos vemos al siguiente episodio. Hasta luego.